Eh, bueno, les quiero contar antes que quizá esta es mi última clase de grado, no solo en este curso, sino en la facultad, porque a fin de este año me retiro ya de la docencia de grado, y bueno, es una clase importante, aunque el tema es fuerte. Bien, como ustedes habrán leído en el programa, perdón, creo que no hemos abierto todavía la unidad 13, hoy después de clase se va a abrir, pero en el programa la tienen. Es casi un continuo de lo que veníamos hablando en la última parte de nuestro encuentro anterior respecto a las personas privadas de libertad, a las condiciones de detención, etcétera. En realidad trabajamos en esta unidad con un texto con el que sí vamos a trabajar en clase un poquito, que es este texto de Daniel Rafecas, profesor de la UBA, juez del crimen de la ciudad, juez federal de la ciudad de Buenos Aires. El libro se llama El crimen de la tortura. Vamos a trabajar también con un fallo que es el caso NJG, o conocido como caso Núñez, a pesar de ese resguardo en las antiguas carátulas, sobre la ley de contravenciones provinciales de Tucumán, y vamos a hablar también de un caso que es señero en nuestro encuentro entre el Estado argentino como demandado, como citado, frente al sistema interamericano, que es el ya célebre caso Bulacio. Bien, para eso yo he preparado, espero poder compartir esto que he preparado, que tengo mis dificultades tecnológicas, pero esto es para chicos, así que creería que sí vamos a poder. ¿Ahí se ve ya o no? ¿Vicky? Todavía no, profesora. Ah, es que falta la palabrita que dice compartir acá. ¿Ahí? Ahí, ahora sí, ahora sí. Bien. Bueno, el tema no puede ser muy divertido, ¿verdad? El tema es tortura. Como introducción, después vamos a ir a la parte no dogmática, porque eso, esta no es una clase de derecho penal, no de la dogmática del tipo penal, pero sí cómo está regulada en las convenciones de Naciones Unidas y de la OEA, y cómo la tomó desde el año 86 el derecho nacional, y algunos aspectos mínimos en cuanto a los tipos, a las figuras penales que engloban este delito, quiénes pueden ser autores, quiénes no, qué tratamiento hubo en el sistema interamericano sobre todo. Pero ahora vamos a esta primera parte, tratando de hacer una introducción. La tortura lamentablemente se ha paseado por toda la humanidad, ¿no? Por todos los tiempos, digamos, y cuando voy a achicar acá para poder leer yo también, mientras vamos recordando solo unas pocas imágenes que ya conocíamos. Todos conocíamos que en el siglo I después de Cristo. Disculpe, profesora, ¿puedo hacer una interrupción? Si esta es la última clase, yo quisiera saber si podríamos más o menos realizar un análisis de cómo va a estar el segundo. La última clase es la última clase, es cumplir el programa del cronograma. Si quieres salir y volver dentro de media hora, es tu elección. Esta es la última clase. Entonces yo cumplo el cronograma, no se puede interrumpir mientras tanto. Y después que dicte la clase, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, la pueden hacer, te podés retirar si no te interesa. No, sí. La última unidad, en la misma temática en que venimos abordando las otras. Así que les voy a pedir que mientras yo no habilite las preguntas, que siempre lo hago, no interrumpan por ahora. Disculpas. Ok, bien. Decíamos que en el siglo I después de Cristo, en la provincia romana de Judea, todos conocemos, por datos religiosos o por datos históricos, que se atormentaba
a los prisioneros, ya sean porque habían tenido el atrevimiento de hablar de que había algo superior a la decisión de los romanos, en verdad había una voluntad superior, o porque eran ladrones, como en algunos casos, ¿verdad? Y la crucifixión fue conocida por todos como sin provocar dolor hasta producir la muerte. Un castigo a la vez ejemplificador. Esa es la pretensión de exhibir los cuerpos en lugares públicos, que sepa la comunidad, que decida, que participe, que aplauda a veces. Los romanos, por otro lado, tenían, volviendo al anterior, en pleno imperio un circo, como ustedes saben, el primer gran teatro del mundo, con forma de anfiteatro, el Coliseo, donde en el centro de su propio imperio, en la capital de su imperio, reunían a bestias, llamaban, porque eran no solo los leones, había osos, hasta elefantes, para luchar, a veces entre los animales y otras veces con los castigados, y además las luchas célebres de los gladiadores, que ustedes ya han visto seguramente en innumerables películas, de manera que esa exhibición a veces se utilizaba como castigo, pero servía como entretenimiento también, se exhibía en un teatro, o sea, la exhibición del castigo y del sufrimiento ajeno, ¿no? Decíamos que son nada más que pantallazos de los que más conocemos, el célebre potro, que es el estiramiento de los miembros, con tientos, hay otro que es redondo, que a su vez gira, que tiene un doble mecanismo. Bien, esta es la España de la Edad Media, de la Baja Edad Media, próxima a la llegada, y justamente en el siglo XV, cuando se producía el arribo a América, ¿no? Por eso lo comentamos en alguna clase, el Tribunal de la Santa Inquisición, que si bien no fue esto un invento de los españoles, tenían una enorme admiración hacia la dinastía Ming, China, y allí algunos escritores, digamos, publicistas habían hecho conocer que en el Imperio Chino la justicia funcionaba en serio, se hacía declarar a las personas, y que estos eran los métodos, y se describían incluso los sombreros, esto que después incluso usaría el Ku Klux Klan en América del Norte. En el Holocausto, el último tormento, fíjense acá están los judíos con su sombrerito, son los prisioneros. El último consistía en cavar las tumbas. Acá eran algunas, ya habían sido utilizadas, porque ven que acá hay otros cuerpos que se saquen, que se remueven, y ellos están, bueno, cumpliendo las órdenes mientras los están apuntando, por supuesto. Siempre la tortura tiene algo de proximidad, es la sensación de la proximidad de la muerte para la persona torturada o para otra persona, de la cual sería responsable el torturado. En el Nunca Más, el informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, dice que en casi la totalidad de las denuncias recibidas por esta comisión se mencionan actos de tortura. La comisión, como sabemos, investigó las denuncias por hechos de violaciones de derechos humanos a partir de 1976 hasta fines del 83. No es casual, la tortura fue un elemento relevante en la metodología empleada. Los centros clandestinos de detención fueron concebidos, entre otras cosas, para poder practicarla impunemente, dice el informe. La pervivencia de las torturas y demás prácticas ilegales a detenidos hoy es la deuda pendiente más urgente en el proceso de consolidación de nuestra democracia. Dice Rafecas, el autor al que seguimos
la lógica autoritaria, cuando se pregunta cuáles son los motivos de esta pervivencia, digamos, de la tortura, dice hay una lógica autoritaria que es compartida por parte de la opinión pública y también de las agencias políticas y judiciales. También parte, desde luego, que quiere decir que hay incluso en el Estado, en algún sector, la convicción de que se puede utilizar. ¿Para quién es una persona que va detenida debería dejar el traje de ciudadano en la puerta de ingreso a la comisaría o cárcel? Desde luego no se refiere ni a todos los jueces, ni a todos los políticos, ni a toda la opinión pública, ni a todas las personas de esta sociedad. La Organización de Estados Americanos, para ver si este es un tema de la antigüedad, veamos si es un tema que se agotó en el 83, el 23 de septiembre de este año dicta un comunicado de prensa que no se refiere ni a Afganistán, ni tampoco a un tiempo muy lejano. Dice esto: condena la muerte de mujeres detenidas por incendio en comisaría en Argentina. Washington, D.C., la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena la muerte por incendio de 4 mujeres privadas de libertad en una comisaría de Tucumán, en Argentina. Además, urge al Estado a investigar los hechos con debida diligencia reforzada y a adoptar medidas inmediatas para evitar la repetición de este tipo de hechos. Asimismo, les recuerda que debe cesar la utilización de comisarías como lugares de alojamiento permanente. Este tema del alojamiento de detenidos en comisarías, ustedes saben que fue abordado ya hace varios años por nuestra Corte, tuvo oportunidad la Corte, se trató de un recurso que había presentado el CELS por personas detenidas en comisarías de la provincia de Buenos Aires. El caso se denominó Berbisky, que entonces era el presidente del CELS, y el caso sigue distintas vías, primero porque se presenta como un amparo, y en realidad, como un recurso de habeas corpus, porque estaba destinado a la protección de derechos de personas privadas de la libertad, y bueno, algunos jueces, incluso la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires primero, entienden que no era el recurso apropiado, que la Constitución cuando hablaba de un recurso general hablaba de ese amparo, y por otro lado que no se podía hacer de esa manera, que debía identificarse persona por persona a quien estuviera sufriendo alguna situación particular, que cada uno estaba a disposición de un funcionario judicial distinto, de manera que no se podía hacer esto. Bueno, y la Corte fue al fondo de la cuestión, recibió el caso y dijo que justamente en lo que aquí nos interesa, que no eran lugares adecuados las comisarías y que por lo tanto debían buscarse, hubo toda una medida de sentencia exhortiva dirigida al gobierno de la provincia de Buenos Aires, solicitando que en determinado tiempo se implementara una mesa de diálogo de la que participaron algunos jueces de la Corte Suprema también, para tratar de diseñar alguna salida, ya sea haciéndose cargo los poderes políticos de lo que les compete, es decir, de la determinación de presupuestos y otras cuestiones de las cuales no puede ocuparse el Poder Judicial, pero sí tiene, el Poder Judicial, el resguardo a su cargo, el resguardo de los derechos de las personas privadas de la libertad. Pero además de ese caso Berbisky, nosotros habíamos tenido, acá estoy preparando una especie de teatrino, a ver si lo podemos armar. Habíamos tenido ya un caso, quizás algunos de ustedes ya comienzan a pensar de qué estamos hablando. Es un hecho que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires,
a la salida de un recital de un grupo que se llamaba Los Redonditos de Ricota, de Patricio Rey, y que quizás ustedes, la mayoría no ha compartido esa música, ni sea, digamos, ni la conozca todavía, pero algunos puede ser que sí, y sus padres seguramente saben de qué hablamos. Cuando la causa prescribe y antes incluso por violación de plazo razonable, la familia de Walter Bulacio, acompañados por el CELS, la CORREPI, también de Argentina, que es una asociación que trabaja en contra de la violencia policial, el CELS, que ustedes ya conocen, el Centro de Estudios Legales y Sociales, y CEGIL, que es el centro, que es una ONG de nivel internacional, que también les hemos contado varias veces, que lleva los casos ante la Corte, por ejemplo, llevó Barrios Altos, también participa en este caso. Se lleva primero, por supuesto, el caso ante la Comisión Interamericana. Acá paré porque quiero hacerles esta aclaración. Lo que pasa es que en la comisión, estando en la comisión, el Estado reconoce su responsabilidad internacional y firma un acuerdo. Entonces la Corte abre el 6 de marzo una audiencia, del 2003 ya, y dicta una sentencia perdón. Doctora, disculpe, ¿cómo es el nombre del caso? Bulacio. Ah, Es bien. el célebre caso Bulacio. Ustedes lo tienen en el programa en esta parte, desde luego. Bien, bien, gracias. La Corte resolvió admitir el reconocimiento, vamos a la parte resolutiva, ¿verdad?, de responsabilidad internacional efectuado por el Estado. Segundo punto, o sea, nosotros sabemos que este es un principio que lo venimos viendo desde el comienzo. En el derecho internacional, no solo en el derecho de los derechos humanos, sino en el derecho internacional, el que juzga la Corte de La Haya, el derecho internacional, cuando un Estado viola el tratado, incumple el tratado, ocurre hay un hecho ilícito por parte de ese Estado frente a la comunidad internacional. Y eso genera, ese incumplimiento, esa ilicitud, genera responsabilidad internacional. Desde luego que si el Estado niega, habrá todo un proceso para que se determine si hubo un hecho ilícito generador de responsabilidad internacional o no. En este caso, la Argentina dijo, hubo un hecho ilícito. El Estado argentino no quiere este tipo de acciones. El Estado reconoce la responsabilidad
por intervención de uno de sus agentes. Sabemos que todos los funcionarios del Estado, esto también lo hemos hablado en otras oportunidades, actúan por el Estado. La responsabilidad del Estado no puede decir, yo no, porque yo lo sanciono y ya está. No, no, es un agente del Estado. Bien. En segundo lugar, en esta sentencia, el caso Bulacio, la Corte Interamericana dice, apruebo el acuerdo en los términos de la presente sentencia, es decir, de los 200 puntos que ha desarrollado, sobre el fondo y algunos aspectos sobre reparaciones del 26 de febrero de 2003 y el documento aclaratorio del mismo del 6 de marzo de 2003, ambos suscriptos entre el Estado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los familiares de las víctimas y sus representantes legales. Acá hay algo entre febrero y marzo que me parece que es un error. El punto 3. El Estado violó, sabemos que al llevar ya una acción frente al sistema interamericano decimos cuáles son los derechos involucrados. Repensemos entre todos: 4, derecho a la vida; 5, a la integridad física, por lo general también es la integridad emocional, desde luego, pero en el caso de las lesiones, evidentemente la integridad física había sido dañada, no respetada. 7, a la libertad. 19, derechos del niño, porque Walter tenía 17 años, sabemos que para la Convención de Derechos del Niño, niño es toda persona desde que nace hasta los 18 años, ¿verdad? Y 8 y 25 también hemos visto que es la posibilidad de reparar. El Estado no había reparado esto, y no hablábamos de una reparación indemnizatoria, sino de investigación seria, profunda, que llegue a una decisión judicial respecto a la verdad de la ocurrencia de los hechos y, en su caso, a la sanción de los responsables. El Estado, punto 4, el Estado debe proseguir, porque estaba la causa Expósito y muchas otras, pero vinculada a Bulacio Expósito, y concluir la investigación del conjunto de los hechos de este caso y sancionar a los responsables de los mismos. Que los familiares de las víctimas, bueno, en este caso la víctima, deberán tener pleno acceso, el acceso a justicia, y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones de conformidad con la ley interna y las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que los resultados de las investigaciones deberán ser públicamente divulgados en los términos de los párrafos tales de la sentencia. El punto 5 es la garantía de no repetición. Es lo más importante de las decisiones, sobre todo cuando trabajamos con hechos de carácter estructural, es decir, que no ocurren solo una vez. Entonces no basta reparar esta situación a la familia si el Estado no va a poder corregir esa marcha. Fíjense que respecto a los estándares de actuación de las fuerzas policiales, además de un viejo acuerdo internacional sobre los funcionarios para la mínima intervención de las fuerzas, esto que significa que siempre deben actuar con medidas proporcionales, razonables, con cuidado, con el principio de menor afectación de derechos, ¿no? Hay todo un capítulo sobre el uso de la fuerza y sobre el uso de las armas, por ejemplo, que limitan absolutamente a lo menos lesivo y al menor empleo en las situaciones en las que pudiera ocasionar un riesgo, ya sea a alguna de las partes involucradas o a un tercero. Entonces, en el holding de la sentencia, al determinar la sentencia, el Estado dice, la Corte dice, bien, el Estado aparece declarado responsable y se va a hacer cargo
de esa responsabilidad internacional. ¿Por qué? Porque ha violado tantos derechos. ¿Y qué va a hacer? En primer lugar, hay una posibilidad parcial de reparación, al menos entre los derechos protegidos por los artículos 8 y 25. Entonces, primero vamos a tratar de volver las cosas a su lugar y que se reabra la investigación. Fíjense qué duro y qué difícil, porque el Estado Nacional había dictado una prescripción. Y ahí eso va a originar una causa que se denomina expósito, en donde votan los miembros de la Corte, y bueno, la causa, la sentencia comienza de alguna manera reconociendo que se reabría la causa porque debían ser cumplidas las disposiciones de este órgano jurisdiccional cuyo reconocimiento había hecho el Estado argentino. Esto es lo que obligaba a la apertura. Pero además de esa investigación y las posteriores indemnizaciones que ya vamos a ver, acá el tema, como decía recién, frente a problemas estructurales, es tratar de que no se repitan. ¿Cómo sería que no se repitan? Con capacitación, con medidas legislativas que sean necesarias para adecuar el ordenamiento jurídico interno. ¿De qué normas? ¿Por qué lo detienen a Walter Bulacio? Por averiguación de antecedentes. Eso integraba el edicto, era la versión porteña, porque como cumplimiento del caso Bulacio, rápido la legislatura de Buenos Aires creó un código contravencional distinto, pero es lo mismo que nuestras contravenciones, que todavía la provincia de Tucumán no ha logrado, a pesar de tanto tiempo que ha transcurrido, casi 20 años desde este fallo Bulacio, no ha logrado todavía adecuar su legislación, ¿no? Entonces, de acuerdo con el artículo 2 de la Convención, que dice que cuando las normas internas, las normas domésticas, no están a tono con lo que prescribe la norma internacional, hay que modificar la norma doméstica. Y el Estado debe publicar la sentencia, el Estado del 7 a 13 debe pagar la cantidad, una serie de sumas en dólares o su equivalente en moneda argentina por concepto de indemnización. Acá va en distintos puntos: daño material por un lado, daño inmaterial por otro lado, y las costas y gastos de este proceso. Y el punto 14 dice: la Corte se reservó y realizó y realiza hasta el día actual la supervisión de sentencia. La Corte anuncia que dicta dos tipos de sentencia: las sentencias propiamente dicho, que incluso en el derecho interno, ustedes nunca se olviden que se usa sentencia para todo, pero el término sentencia estrictamente es lo que pone fin a un juicio. El que dice, esto es para Juan y esto es para Pedro, o esto para María y esto para Rosa. Esa es la sentencia, pone el fin al pleito. Bueno, en este caso la Corte dicta una sentencia y después dicta otras a las que denomina sentencias de supervisión. Convoca audiencias y va dictando nuevos, en realidad nosotros diríamos autos, actuaciones, pero la Corte denomina sentencias de supervisión. ¿Y qué era lo que tenía que supervisar a la Argentina? Ustedes saben que de alguna manera lo más fácil de hacer es como en el derecho de daños, que muchas veces hemos puesto de ejemplo, el que rompe paga, ¿verdad? Entonces la indemnización. Pero modificar las condiciones para que los hechos no vuelvan a ocurrirse o no afecten de esa manera, o preparar a los funcionarios que representan el Estado para actuar de otra manera. Ustedes saben, quizás, ya lo he dicho en alguna otra oportunidad, pero me gusta ponerlo de ejemplo, la Academia de Policía de Holanda es una de las más preparadas de Europa y sin embargo había participado muy fuerte en los holocaustos, por ejemplo, la policía holandesa. Sin embargo, cuando se reestructura, cuando se refunda, de finalizar la Segunda Guerra y se reorganiza el funcionamiento de las fuerzas de seguridad en general, ejército y policía,
La mayor capacitación que tiene la policía holandesa, esa academia de policía, es en mediación por actos de discriminación. O sea, esa es la mayor preocupación, no es andar armado, cómo pegamos primero, cómo le hacemos entre acá, ni menos afectar la confianza, como hay algunos casos de peculado, etc. Me están avisando que tengo mala conexión. Vicky, ¿todavía se me escucha? Sí, profe, todavía se le escucha. Bien. Bueno, esta es la primera parte. Ay, hola, ¿ahí? Sí, sí. Bien. Vamos a ir casi rápidamente a otro caso que tenemos hoy, que es este que denominamos el caso Núñez. Es el caso NJG sobre infracción al artículo 15, inciso cuarto, de la Ley de Contravenciones Provinciales de Tucumán sobre el incidente de inconstitucionalidad. Un día, partido de fútbol, unos pierden y otros ganan. Un joven también de 19 años fue detenido por haber alterado la tranquilidad pública. A los gritos discutía respecto a ese partido. Según las actuaciones administrativas, se recibe su declaración el mismo día, reconoce haber discutido a los gritos sobre fútbol, y esto ocurre el 5 de enero del 2004. 48 horas después, esta persona queda detenida, ¿no? Acá dice detenido, queda detenido. El jefe de policía dicta 48 horas después una resolución en la que dice que está comprobado en el legajo, que los hechos así, que ahí fue detenido, que a lo que se sumó el propio reconocimiento del causante, por lo cual le impone la pena de arresto por 6 días o 6 días de multa. Esa es la resolución dictada el 7 de enero del 2004. Cuando se lo notifica de la resolución, el detenido manifiesta no tener dinero. En el acta se deja constancia que deberá cumplir los 6 días. Al día siguiente, pide el detenido ser nuevamente oído y coloca un apelo en la resolución, que con eso funciona ya como apelación, y explica, según el acta policial, que no sabía sus derechos, que no tuvo abogado, que firmó lo que le presentaron. Inmediatamente cuando pone la palabra apelo es puesto en libertad por el carácter suspensivo del recurso. De paso, bien. El juez declara la nulidad de la resolución policial. Bueno, antes vamos medio rápido acá. ¿Quiénes se presentan? Se presenta una amicus curia de la Asociación de Derechos Civiles, que no tiene sede en Tucumán, pero sí trabajaba junto con Andes, y Andes sí pone sus abogados. Y tanto el fiscal de la causa como el abogado que va a representar, que era el defensor del pueblo, que es donde constituye domicilio, además Núñez, van a acordar, desde luego, los argumentos, no es que los acuerden, van a manifestar en la misma dirección los argumentos respecto a la inconstitucionalidad de la medida, ya que se dicta una sanción privativa de la libertad previo a que efectivamente sea oída la persona. ¿Por qué? Porque esa forma de audiencia, sin la presencia de un abogado, es un proceso sancionatorio defectuoso. Recuerden ustedes las garantías del artículo 8, la obligación
obligación para el Estado, si no tiene un abogado de parte en todos los procesos sancionatorios, de contar con un abogado de oficio. Bien, solo el abogado de la Fiscalía de Estado, el que representa al Estado, va a alegar respecto a la bondad de la contravención. O era el abogado de la policía, perdón, era el abogado de la policía. Después aparece el de la Fiscalía acá a recurrir. Entonces el juez, en ese momento que tenía el control de primera instancia, el juez de crimen, que era el doctor Sotoli, hace lugar a la declaración de inconstitucionalidad. Y habla de la inconstitucionalidad y también habla de que esa convención, esa resolución contraviene, y la ley de contravenciones policiales, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Uno de los argumentos que había puesto el amicus era el desarrollo del caso Bulacio. ¿Por qué contraviene? Porque el mismo jefe de policía, el edicto preparado para el que el jefe instruye y sanciona. O sea, la policía encuentra en flagrancia, en su caso detiene, actúa, es funcionario privilegiado, su superior organiza el sumario, es decir, cuándo va a declarar, que tráiganlo, cómo, y finalmente sanciona. No está prevista la asistencia letrada, no hay control judicial de la detención. El Estado, acá sí, a través de la Fiscalía de Estado, dice, esta nulidad yo la voy a recurrir, y la instancia recursiva que quedaba era ante la Corte local, ante la Corte Suprema de Justicia local. En ese momento la Corte de Tucumán dice, ¿cómo que no hay control judicial? Hay control judicial. El control judicial es este que estamos haciendo ahora, es a posteriori, pero es oportuno, y por lo tanto no es verdad que no haya intervención del juez. De inmediato que él puso apelo, se abrió no solo la puerta del lugar donde él estaba, del calabozo, sino que además la instancia de acceso a justicia. Dice la Corte, tampoco viola la Constitución al detener sin orden de juez, porque está prevista para situaciones de flagrancia. Bien, el tribunal, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, deja sin efecto la sentencia y manda a dictar nuevo pronunciamiento. El interesado interpone recurso extraordinario federal por cuestiones constitucionales y argumentos del caso Bulacio. A ver, vamos acá un ratito. Me gustaría preguntarles a ustedes vía chat, ¿qué contestarían ustedes a estos argumentos? Si hay control judicial, dijo la Corte, no viola la Constitución porque fue una situación de flagrancia y siempre hasta el día de hoy se puede detener sin orden de juez. ¿Qué responderían a tono de lo que veíamos del caso Bulacio y de la Constitución? ¿Hay alguna afectación? ¿Puede haber alguna afectación acá? ¿Es solo formal la afectación? ¿Me podés leer, Vicky, del chat? Porque tengo minimizado el Zoom. No te escucho. Perdón, estaba silenciada. Todavía no han contestado nada. A ver. ¿Se satisface el control judicial? Porque la persona cuando apela recupera su libertad. Acá están poniendo, Alejandro Romano pone que hay varias afectaciones, el debido proceso. Natalia dice, buen día, me parece que faltó un elemento importante. ¿Cómo hablamos de la asistencia letrada? Lourdes pone que para mí hay falta de acceso a la justicia. Emilia, afectación del debido proceso porque no participa asistencia letrada. Esas son las respuestas. Bien. ¿A dónde falta de la asistencia letrada cuando dicen falta algo? Falta en esta sentencia, ¿verdad?
dice, sí se abrió el proceso, pero bueno, vamos a ver qué dice la Corte de la Nación. La Corte primero tiene que decir por qué ingresa a tratar un recurso extraordinario que, como ustedes saben, es extraordinario. Y que toda la jurisprudencia de la Corte dice que si ya se ha considerado abstracta la situación, si se ha vuelto abstracta, es decir, si no hay afectación de derecho en el momento en que llega a la Corte el recurso, no tendría que ingresar a considerar. Y acá la verdad que ya estaba en libertad hace rato Núñez, pero dice, la pretensión no impugna la sanción, no viene a discutir la sanción. La pretensión discute las facultades legales, lo que por ahí han señalado ustedes como debido proceso. Efectivamente, en el régimen de la ley de contravenciones policiales no hay control suficiente. El procedimiento no consagra la inviolabilidad de la defensa en juicio. El acta de Fojas 2 dice que el detenido, el imputado diríamos, expresa su voluntad de declarar sin defensor y acepta el hecho. La Corte dice, aún suponiendo que esto fuera así, porque no hay otra forma que pueda garantizar externa a la misma autoridad que es parte, ¿verdad? Aún suponiendo que fuera así, si él no se pone en contacto con su defensor, ¿con qué persona fuera de la policía estuvo en contacto? Nada dice de la comunicación a tercero. ¿Por qué? Porque en el supuesto en que él decide declarar sin defensor, pudo hacer una consulta previa a alguien, a un tercero, a un familiar, a un amigo, solicitando defensor o no, o incluso un abogado, aun cuando va a decir voy a declarar sin su asistencia. Entonces la Corte dice, no, esto es absolutamente incompleto, aun cuando fuera cierto. Supongamos que es cierto. Debía notificar del abogado y de un tercero para que sepan de su situación de detención. La Corte debe garantizar la inviolabilidad de la defensa en juicio, que es lo que ustedes han dicho. La detención ocurrió bajo las circunstancias del caso Bulacio. Ustedes lo tienen al caso, es mucho más extenso. Vamos centralizando el holding. Y la afectación, esa afectación que decíamos, bueno, pero no ha pasado nada, no. Esa detención de 48 horas, que viola el artículo 18 de la Constitución Nacional, dice la Corte, porque solo puede ser detenido por orden de juez, etcétera, no puede ser legitimada. Entonces, previo al dictado de la sanción, debe haber intervención judicial. Más adelante, la misma Corte Provincial, acá dejo de compartir bien, más adelante la misma Corte Provincial dijo que hizo lugar a un recurso de las fiscalías penales de la provincia, muy interesante, un habeas corpus también general, en beneficio de las personas sometidas a privación de libertad, por procesos, desde luego, penales, regulares, etcétera, pero ese habeas corpus refiere a las condiciones de alojamiento. Condiciones de alojamiento que, bueno, sí se hace lugar en la Corte y se sigue monitoreando desde el Poder Judicial, a veces con más o menos éxitos, dificultades, se han conseguido algunos avances y en realidad, bueno, ahí tenemos que ver lo que ha pasado en esto que nos está diciendo desde el sistema interamericano a la Argentina. En este caso, en la provincia más denunciada por violaciones de este tipo ha sido siempre Mendoza, desde el célebre caso Lavado, impulsado por Diego Lavado, a numerosas otras, a la provincia de Santiago del Estero, por un incendio tremendo
en el año 2002 o 2003, del que fueron víctimas más de 30 personas. Bueno, y en este caso hay un llamado de atención a Tucumán, porque ese término que dice la comisión en su parte de prensa condena lo ocurrido, no es condena en sentido formal, sino es como decir reclama, advierte, etcétera, ¿no? Se pone en conocimiento y ustedes, como saben, no solo tiene la comisión funciones de control cuasi jurisdiccional en una etapa, instancia previa al tratamiento de los juicios por la Corte, sino estas otras funciones de monitoreo del funcionamiento de los derechos humanos, del control que llevan los estados adelante. Desde luego hay mucho que hacer en esta materia y ¿por qué vinculamos en el programa justamente Bulacio, Berbisky, de nuevo digo, no nos detenemos ahora, y Núñez, porque bueno, refieren a la posibilidad de que la persona privada de libertad es la que sea sometida a tormentos. Vamos a ver qué elementos, medio rápidamente, porque nos hemos propuesto que esta clase termine a las 11, qué elementos trae la Convención de Naciones Unidas sobre Tortura, que a su vez crea un comité, además. La Convención se denomina contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y fue adoptada por la Asamblea General en 1984 de Naciones Unidas. Como Argentina acababa de ingresar en el 84, a lo que llamamos un nuevo ciclo abierto fundacional, durante la presidencia de Alfonsín, y ratifica, adhiere, comienza a ser parte en el derecho internacional de los derechos humanos, muy pronto entonces firmará esta convención. ¿Y qué dice la convención? Vamos a ver rápidamente, porque se vinculaba fundamentalmente a la tortura con la extracción de información de las personas detenidas. Dice, todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión. Eso es central. Después hay una coma y agrega en el concepto, en la definición, otras posibilidades. Primero, obtener la información o la confesión, lo habitual de la tortura. Así en la Inquisición, ¿verdad? También da otras posibilidades, dice, o de castigarla por un acto que haya cometido, que puede ser querer entrar al recital de Redondito de Ricota, o decir, pero ¿por qué me llevaron si yo no hice nada, estaba por entrar a escuchar el recital? O que sospeche que ha cometido, porque tiene una pinta, en fin, de castigarla por un acto que ha cometido, o de sospecha que ha cometido, o de intimidar, o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por, y acá viene lo que va a distinguir esta convención de otras, un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas a instigación suya o con su consentimiento u aquiescencia. No se considerarán tortura los dolores o sufrimientos que sean consecuencias únicamente de sanciones legítimas o sean inherentes o incidentales a estas. ¿Qué quiere decir? Que si una sanción legítima no es que lo encierre 48 horas sin alimentos y en un cepo, en un lugar sin aire ni luz, sino que cite a una persona que está detenida a declarar y esa persona diga, mire, me sube la presión cada vez que usted me cita, bueno, lo va a tener que controlar con un médico, vamos a llamar al médico forense, algunos afligimientos que puede padecer una persona porque es citada en un juicio civil, penal o de cualquier naturaleza, siempre que sea legal y siempre que, dice,
y que no se consideran torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencias únicamente de sanciones legítimas o que sean inherentes o incidentales a estas, ¿verdad? Bien, entonces como vemos, esta figura requería en primer lugar al funcionario público o al que éste habilite. Y el hecho más fuerte es extraer información. También puede ser como castigo, pero el objetivo era cubrir esto. Ahora, el Comité contra la Tortura, creado por el protocolo adicional, también tiene funciones de interpretación, como el Comité de Derechos del Niño, o el Comité de Género de la CEDAW, o todos los comités que hemos visto en el ámbito de Naciones Unidas, órganos de aplicación de tratados, como el Comité DESC, que también van diciendo qué dice esa norma, ¿verdad? Entonces ese comité tiene una actividad muy importante, no solo en aquellos lugares en que no hay Estado de Derecho, sino también en otros en los que durante el Estado de Derecho hay, de alguna manera decíamos, cuando esto se vuelve una situación estructural, no solo en los primeros años de nuestro país post-dictadura, sino que todavía deben removerse algunas cuestiones que son herederas de esas mentalidades autoritarias, como dice el doctor Rafecas al hablar de la tortura. En el orden nacional también hay un comité para la prevención de la tortura, y las provincias integran con sus representaciones ese Comité Nacional de Prevención de Tortura. Y entre las funciones principales del comité está la visita de lugares de alojamientos de detenidos, y en caso de ser posible, de solicitarlo o el comité o el detenido, la recepción en audiencia, es decir, ese derecho a ser oído, también consagrado en esa instancia administrativa. Desde luego que el Poder Judicial, sobre todo los jueces penales y juezas, que son quienes dan las órdenes de detención o controlan el cumplimiento de la privación que ha ordenado otro en una instancia diferente, también tienen obligaciones fundamentales, centrales respecto a las condiciones de detención de las personas sometidas a su jurisdicción. Y así como durante pandemia algunas personas que fueron, ya sea porque el monto de la pena a la que estaban sometidos era menor, o porque su situación personal de alto riesgo a contraer el COVID debía ser analizado, y así fue, en estos medios internacionales, en las Cortes Nacionales y Provinciales, y en la declaración originaria del 9 de abril de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instando a considerar especialmente esos casos, y así se hizo en todo el mundo. Había que tener en claro que la privación de la libertad no implicaba una condena de muerte. Y si las situaciones de hacinamiento, en ese caso que estábamos todos encerrados y asustados y que no había vacuna, y que eran muy difíciles de controlar en los pabellones demográficamente sobreexpuestos, digamos con cifras muy altas, podían traer, bueno, avalanchas de contagio, los cuales con esas medidas que fueron tratando de controlar la situación, que fue desde luego muy criticada por quienes creen que los ciudadanos que ingresan a un penal pierden sus cartas de derechos inmediatamente. Esas medidas son aconsejables también cuando las otras situaciones, ya hemos visto por un lado con el caso Rejas, por ejemplo, la vulnerabilidad de las condiciones de seguridad, pero también hay que ver las pocas condiciones habitacionales nulas que pueden ofrecer esos lugares. De manera que, bueno, el Estado tiene una serie de desafíos para llevar adelante. Volviendo. Sistema internacional. Hemos visto la definición primera, la definición del 84 en el marco de Naciones Unidas. En el 85 la OEA saca su convención también.
y se llama Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura de la Organización de Estados Americanos. Y fíjense, se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente, de nuevo, por el cual se inflija a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo corporal, como medida preventiva, como pena o cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima. Acá ya no habla de que me den un sopapo ni pecana eléctrica. De otra manera, se anula la personalidad. Acá la víctima es el torturado, no es la víctima del delito por el cual esa persona está privada de la libertad. La víctima de la tortura es el torturado. O a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. Si me hacen sentir, porque me han encerrado, han apagado la luz, o he permanecido de pie, o no tengo contacto con el mundo, o no se permiten, bueno, habría que ver, desde luego, si está incluida en esta definición más amplia. Desde luego que la definición de la OEA ha sido seguida por el sistema interamericano, aplicada, controla, mira, como decíamos, monitorea los casos de privaciones de libertad en los cuales podrían estar involucradas estos hechos. Y también hay un caso, el caso Atenco, un caso muy interesante, donde, de protesta social en las calles de la Ciudad de México, y que creo que lo he mencionado en la unidad de género también, en que la OEA, además de decir que hay, bueno, que la protesta social es un derecho, es parte de la libertad de expresión, etcétera, siempre que sea pacífica, desde luego, ¿no? Y que los estándares de tolerancia del Estado deben subir, porque se van a cortar el tránsito, porque hay algunas cuestiones que nos van a incomodar, que nos van a molestar, que nos van a preocupar, bien, pero los estándares de tolerancia deben subir ahí para dar lugar a esa forma de expresión, y el Estado debe aplicar los reglamentos de funcionarios encargados de aplicar la ley y cumplir la ley, y no podrán salir de allí. En esta sentencia del caso Atenco se aplica el delito de tortura por la forma en que son detenidas las personas, y también hubo algunos casos específicos de abuso sexual en mujeres que habían participado de esas intervenciones. Dice, no estarán comprendidos, la última parte, la definición que da la OEA, en el concepto de tortura, las penas o sufrimientos físicos o mentales, perdón, creo que Vicky tiene que irse, de sufrimientos físicos o mentales inherentes a estas. Bien, quiero decirles que el artículo 144 ter del Código Penal nuestro, que ustedes lo van a estudiar en penal, da ese rol especial, es antiguo, tendría que ver un poco más con la primera definición de la OEA, de Naciones Unidas, requiere un carácter, también a quienes actúen con la aquiescencia, si el funcionario dice vos tenelo mientras yo le pateo la cabeza, bueno, ahí hay una autoría especial que es la del funcionario público, pero habría una participación en el hecho de un particular, normativamente prevista, sin embargo se considera que ese tipo penal del 144 ter no ha recibido otras actualizaciones que ponen todo este trato cruel, inhumano, así sea, sin esa parte física en el marco de las derivaciones de la Convención de la OEA. Queridos alumnos, te podés ir, Vicky, me quedo con los alumnos, yo lo único que voy a hacer es dar la salida, veo que han quedado poquísimos, no sé quiénes querían preguntar el tema. No, perdona, el chat es poco, el número de participantes es numerosísimo, hay 83. Si Vicky, vos te tenés que retirar,
no tengo ningún problema. Adelante, me quedo con los alumnos para que puedan hacer las preguntas. Muchas gracias. Bueno, me quedo un ratito más igual. Bueno, adelante con las preguntas. Doctora, disculpe. Sí, Alejandro, vamos, podés prender la cámara si nos vemos un poco. Sí, a ver. Bueno, salvo que esté, no sé, en pijama, pero bueno, yo voy con saquito, última clase. Así que los que quieran hablar, me encantaría que me acompañen un ratito con la cámara. Vamos. Sí, denme un segundito. Vamos hablando, Alejandro, porque estamos con poco tiempo. ¿Alguien más que quiera hablar? Pablo, mientras viene Alejandro, te escuchamos. Sí. ¿Qué quieres hablar? No sé si si es momento para hablar de esto, pero no está relacionada particularmente con esta unidad la pregunta que le hice al principio de la clase, relacionada con la modalidad del segundo parcial. Sí. Principalmente por dos razones, profesora. Bueno, yo estoy cursando otras materias y estaba rindiendo Derecho Comercial. Entonces, por eso no aprobé el primer parcial de Derecho Humano, pero después, bueno, tenía que estudiar esta materia, entonces no estuve muy al tanto de lo que venía pasando. Sí sabía que el segundo parcial iba a ser de una modalidad diferente, pero lo que escuché es que debido a la recuperación de los alumnos de Derecho Humano todavía no se había dado claramente más o menos las pautas. No, sí se dieron claramente las pautas, pero ahora las repetimos. Y es verdad que tienen que recuperar todavía vos lo primero que tenés que hacer es mirar las unidades 9, 10, 11, 12, 13, no haría falta porque estás presente. Primero es porque se supone que esto es una evaluación de la segunda parte de la materia, tan materia como comercial y todas las otras. Una materia transversal sobre la que se edifica el edificio constitucional en Argentina. Bien, entonces, primero ver eso. Después decir, a ver, se están formando grupos, el trabajo práctico es un trabajo en grupo, sobre cualquiera de los temas de esas unidades. Los grupos pueden ser entre 5 y 8 miembros. ¿Cómo me adhiero a un grupo? Bueno, ustedes tienen los grupos de WhatsApp, pueden buscar por tema o porque han quedado sueltos directamente. Sí, es otra cosa. Yo traté de unirme a los grupos, pero bueno, como una semana tarde por el tema del otro parcial. Seguro que hay muchos que están en tu misma posición. Poné de nuevo, estoy solito, ¿quién se junta conmigo? Y seguro que vas a tener respuesta. Hay dos formas de empezar a organizarlo. Uno, primero decir, bueno, a mí me encantó, quiero trabajar el tema de que es necesaria una ley de contravenciones en Tucumán, por ejemplo, ¿verdad? Quiero sumar a eso que ha dicho la Corte Nacional, la Corte Provincial también lo ha dicho después, y otra composición, desde luego, de la Corte, y gran parte de la sociedad civil lo reclama. Entonces yo quiero trabajar en eso, me voy a poner a leer qué hay. O quiero trabajar con algo viejo que está escrito en el libro tal, en la unidad cual, y voy a trabajar con eso. Tengo el tema decidido. Eso de decidido es a medias porque te vas a juntar con otras personas que también quieren trabajar esta unidad, como seguimos en el ejemplo, y ahí discutirán cómo lo hacen. Hay una persona en la unidad que va a escribir cómo se reunieron, quiénes se reunieron. Todos van a poner los nombres de todos los presentes, quién estuvo en la primera, quién estuvo en la segunda, cómo se armó el trabajo. O sea, el trabajo tiene una parte de contenido y una parte de procedimiento. En el procedimiento, quiénes se reunieron, cuándo, cómo, quiénes discutieron, es decir, que cualquiera del grupo no sea una persona que se suma al final, sino que haya participado. Y cualquiera del grupo es responsable como si eso fuera una declaración respecto a que los demás han estado presentes. Eso es. Y ahí conversan, discuten, eligen el tema. También estas explicaciones las he dado en mi última clase, o sea que podéis ir a la unidad 12 y verla. Acá terminamos ahora los temas de esta unidad de tortura. Sí, sí. Ya la encontré. En la última parte también hablamos eso en la última unidad, para no repetir a los chicos que estuvieron. Alejandro, vamos. Ahora sí, pasa que estaba en modo lunes a la mañana yo. Estaba en modo lunes, Alejandro. A ver, veamos.
Sí, con el grupo que organizamos nosotros nos habíamos planteado poder combinar dos bolillas, que También, si es también ya les expliqué ese día, si ustedes quieren niños y pueblos originarios, si quieren niños y detenciones policiales, o si quieren, es posible. Si es eh, más sobre el trabajo, te pido, Alejandro, muy breve, se tiene que ir Vicky. sí, el tema de los plazos, eso es lo que me preocupa a mí, ¿eh? Esto vence, el día de presentación es el 15 de noviembre, lo hemos dicho ese día. Ah, bien. En el medio ustedes escriben 5 páginas y las pueden mandar, ponerlas así directamente como 5 páginas en la página que vamos a habilitar para el trabajo final dentro del aula virtual, o lo conviertes en un podcast o convierten en un tutorial. Si es un tutorial por video, cómo, qué derechos de los niños se ven afectados o pueden verse afectados cuando viven en una comunidad originaria, ¿verdad? Ustedes vinculan 2 unidades y uno dice una cosa, otro que les preocupa, qué podés hacer como abogado, qué diría la Constitución, qué diría la Corte Interamericana, cada uno dice un pedacito y arman el video como un instructivo, como algo que después podamos poner en nuestras, difundir para que lo vean los demás también. Y el podcast, también hemos dicho que los primeros, los más completos, los vamos a tratar de pasar de alguna manera, de hacer conocer en las redes de la facultad y en los de la cátedra. Así Ah, que ustedes toman ese tema, lo graban y van viendo que no dure media hora, que no sea como una clase de la profesora Noli, que ah, sea más breve. no necesariamente tiene que ser 5 minutos, pero tampoco tan largo. Lo sumo si nos extendemos a 7, 8. Bueno, bueno, no más. Está bien, Alejandro, gracias por tanta participación. Una pregunta más, nada más. Un Profe, video en vez de un podcast, sí, señorita. Es lo que yo les digo. Ah, no, perdón, es Germán. Profesora, claro que puede ser un video. Bueno, quedamos así, los abrazo a todos, me encantó ser profesora de ustedes, me encantó este año y abrazo sobre todo a quienes me han, todas las y los aspirantes, a Rodrigo, a Camila, a Vicky que está acá, a Paula que estuvo muchos días, a ellos especialmente los abrazo y a mis alumnos, gracias a ustedes. Y cualquier otra duda, los aspirantes van a seguir canalizándolo. Y si más adelante hacemos alguna actividad de derechos humanos, vamos a tratar de notificarlo porque todavía queda para terminar el año y seguramente alguna cosa más vamos a hacer. Bien, muchas gracias, doctor. Hasta luego. Chao. Muchas gracias, profesora, que esté bien. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. hasta luego, doctora, gracias. Chao. Gracias, profesora. Gracias. Chao, chao. Hasta luego, doctora, gracias.